Entonces vamos con lo que es el trabajo realizado por una fuerza. Entonces miren la siguiente situación. Si yo tengo este carrito y le aplico una fuerza, pero no logro que se desplace, el desplazamiento es cero. Si el desplazamiento es cero, el trabajo que hace esta fuerza para desplazar este objeto es cero. O sea, imagínense que esto llevara mucha carga, que este objeto llevara mucha carga, esta carretilla llevara mucha carga. ¿Listo? Y usted hace mucha fuerza, una fuerza grande para lograr mover esto, pero no lo logra mover. Entonces, a pesar de que usted haga fuerza y que sienta un esfuerzo y que el cuerpo se desgaste, el trabajo en física que usted hace es cero, porque únicamente hay trabajo si usted logra desplazar el objeto con la fuerza. Ojo, únicamente se hace trabajo al lograr que el objeto se desplace cierta distancia aplicándole la fuerza. Ahora, en el caso más general, ese trabajo lo voy a calcular. Bueno, primero lo voy a anotar con una W, ¿listo? Y lo voy a calcular como la fuerza por el valor de la distancia que usted desplazó del cuerpo por el coseno del ángulo. En el caso más general voy a calcular así el trabajo. Bueno, miremos cómo es eso, porque aparece fuerza por distancia, X sería esta distancia, mire, y por qué por coseno del ángulo. Entonces, si aquí está su carrito, ¿cierto? Usted aplica la fuerza y esta fuerza sí lo logra desplazar una distancia, entonces usted sí hizo trabajo. W, work, ¿no? Trabajo. Y es la fuerza, ojo, esta fuerza. Pero fíjese que esta fuerza tiene dos componentes. Si yo dibujo las dos componentes que aparecen registradas, miren. Esta es una componente de la fuerza, que es Fx, y esta sería la otra componente de la fuerza, que es Fy. Les pregunto a ustedes, Fx logra que el cuerpo se mueva, se desplace en este caso hacia la derecha, como está mostrado aquí en la gráfica. Sí, claro, Fx es la que logra que el cuerpo se mueva hacia la derecha. ¿Qué hace Fy? ¿Qué hace esta componente de fuerza sobre la Y? Trata de elevar este carrito hacia arriba. Pero ¿en qué le aporta elevar el carrito hacia arriba si usted lo quiere desplazar a la derecha? En nada. Bueno, aparentemente nada. ¿Listo? Y entonces vamos a decir que la que desplazó el carrito fue la fuerza Fx. Pero si yo hago un triángulo con la fuerza F que uno aplica, ojo, usted aplique la fuerza F. ¿Listo? Usted aplica la fuerza F. Y esa fuerza forma cierto ángulo, no propiamente con la horizontal. Aquí es con la horizontal. Pero en general, esa fuerza F tiene cierto ángulo con esta línea punteada. Esta línea punteada me muestra el desplazamiento del objeto. Entonces dice, el ángulo entre el desplazamiento y la fuerza aplicada es θ. Ahora, esta componente de fuerza, fíjese que va en la misma dirección del desplazamiento. Por lo tanto, el trabajo sencillamente, el trabajo lo calcularía como la fuerza que va en la dirección del desplazamiento por el desplazamiento. Pero la fuerza que va en la dirección del desplazamiento se puede calcular de este triángulo, mire. Porque usted normalmente no va a conocer esta fuerza, no va a conocer Fx. Normalmente en los problemas le van a dar la fuerza F. Pero le repito, F en su totalidad no logra desplazar el cuerpo. Una parte de F logra desplazarlo y la otra parte trata de elevarlo. ¿Listo? Bueno, de este triángulo, ¿cómo calculo F? ¿Qué cateto es Fx, perdón? ¿Qué cateto es Fx con respecto a θ, el adyacente? ¿Cómo se calcula el cateto adyacente? Multiplicando la hipotenusa, que es F, por el coseno del ángulo. El cateto adyacente, apréndalo, cateto adyacente se calcula en un triángulo rectángulo, obviamente, triángulo rectángulo,
se calcula multiplicando el valor de la hipotenusa por el coseno del ángulo. ¿Listo? Así se calcula f de x. Luego, si yo vengo a mi ecuación arriba, el trabajo será igual a f de x, pero ese es f por coseno del ángulo. Por la distancia, en este caso la distancia que se desplazó el carrito fue x. Y recuerden que estos son productos, el producto es conmutativo, entonces ya aquí abajo lo organicé, mírenlo, abajo organicé, y entonces trabajo es igual a fuerza por el valor de esta distancia por el coseno del ángulo, donde claramente, ¿quién tiene que ser teta? ¿El ángulo entre quién? Ahí está, teta debe ser el ángulo entre la dirección de desplazamiento del cuerpo, mire, dirección de desplazamiento del cuerpo, y la dirección de la fuerza aplicada. La fuerza aplicada es F. Entre esas dos direcciones debe estar teta, o teta es el que, ese teta lo voy a tomar de ahí. Listo, tenemos dos ejercicios para calcular el trabajo hecho por una fuerza. El 8.7 de la física de Tippens, que nos dice: una fuerza horizontal empuja un trineo de 10 kilogramos. Entonces imagínense la situación. Fuerza horizontal empuja un trineo de 10 kilogramos hasta una distancia de 40 metros en un sendero. Si el coeficiente de fricción de deslizamiento es de 0,2, ¿qué trabajo ha realizado la fricción? Bueno, esta sería la situación, sí, fíjese, pero me dice que una fuerza horizontal. Entonces voy a suponer que este niño aplica una fuerza horizontal acá. Bueno, cambiemos de color para que se pueda ver bien la fuerza. Listo, ahí está, una fuerza horizontal. Empuja el trineo de 10 kilogramos. Recuerden que la masa del trineo, o bueno, supongamos que trineo y niño tienen una masa de 10 kilogramos. Si la masa de los dos, trineo y niño, es 10 kilogramos, quiere decir que aquí hay un peso del conjunto. ¿Cuánto pesa el trineo y el niño? 10 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Recuerden que el peso es una fuerza y es una fuerza vertical que empuja hacia el centro de la Tierra. Luego el peso serán 98 newton. ¿Listo? Ese es el peso, bueno, del conjunto trineo y niño que es empujado a través de la fuerza F. Y ese empujado dice que por un sendero en una distancia de 40 metros. Entonces, esto es empujado, supongamos que por aquí está el sendero, y a lo largo de una distancia de 40 metros. Entonces vamos a decir que aquí hay 40 metros. De acá, desde donde están, mire, desde donde están acá inicialmente, hasta aquí, hasta donde llegaron, hay una distancia horizontal de 40 metros. Ahí está, fíjese. Son empujados, bueno, me quedó la fuerza F encima. Ahora sí, fíjese, son empujados una distancia horizontal de 40 metros, de acá hasta la nueva posición, debido a esta fuerza F. Listo. Si el coeficiente de fricción de deslizamiento es 0,2, recuerden que ese coeficiente se refiere al coeficiente de fricción μ. El μ cinético, ¿no? Porque es de movimiento, 0,2. Recuerden que este coeficiente se necesita para calcular la fuerza de fricción, que la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción es igual al valor de ese coeficiente μ, esa letra es μ, por el valor de la normal. Así se calcula la fuerza de fricción, ¿no? Bueno, ¿y por qué la necesitamos? Porque aquí me dice el problema, ¿cierto? Si el coeficiente es de 0,2, ¿qué trabajo ha realizado la fuerza de fricción? Entonces recuerde que el trabajo realizado por una fuerza es igual al valor de la fuerza por el valor de desplazamiento por el ángulo entre la dirección de la fuerza y la dirección del desplazamiento. Entonces, si aplico eso acá, pues lo primero que tengo que hacer es calcular ¿qué? La fricción, ¿cierto? Porque me dicen el trabajo que hace la fuerza de fricción. Entonces, la fuerza de fricción la calculamos, arriba ya lo dijimos, multiplicando el μ por la normal. O sea, 0,2 por la normal. Pero ¿cuánto valdría ahí la normal? Pues se supone que el niño, bueno, que este conjunto está sobre una superficie
horizontal, ¿cierto? Y si está sobre una superficie horizontal, recuerden que en las superficies horizontales, como la única fuerza que hay es el peso, y el cuerpo solo se mueve horizontalmente, no se mueve verticalmente, entonces la normal tendrá el mismo valor del peso. Miren. Esta será la normal y tiene exactamente el mismo valor de peso. ¿Por qué? Porque solamente tengo fuerza, estas dos fuerzas verticales. Y el objeto se mueve horizontalmente, no se mueve verticalmente, quiere decir que estas dos deben estar en equilibrio. Entonces, de acá puedo deducir de esa situación, de esa conjetura, puedo decir que la normal es igual al peso. Y como aquí con anterioridad y el peso, fíjense, 98 newton, entonces esos serán 0,2 que no tiene unidades por 98 newton. Y ese es el valor de la fuerza de fricción, ¿cierto? Ahora, el trabajo será, la fuerza de fricción, ya la conozco, 0,2 por 98 newton. ¿Por cuánto fue el desplazamiento? 40 metros. Entonces aquí por 40 metros. Ojo con lo que viene, por el coseno del ángulo. ¿Entre quién? Entre la dirección del desplazamiento, que es esta línea negra punteada, fíjese. Esta línea negra punteada es la dirección del desplazamiento. ¿Y la dirección de quién? De la fuerza sobre la cual estoy calculando el trabajo. ¿Sobre qué fuerza estoy calculando el trabajo? ¿La fuerza de qué? De fricción. Entonces aquí está actuando la fuerza de fricción, no la hemos dibujado, ¿cierto? Esta será la fuerza de fricción. Actúa ahí. ¿Por qué la estoy dibujando en ese sentido? Porque la fricción siempre se opone al movimiento, y si yo estoy diciendo que esto se mueve hacia la derecha, ¿sí o no? Esos 40 metros, recuerden, aquí la dibujo encima para que vean bien los 40 metros. Esta es la dirección de desplazamiento, miren. Si el cuerpo se desplaza hacia la derecha, la fricción actúa hacia la izquierda. ¿Listo? ¿Cuánto es el ángulo? Entonces, si yo bajo la línea para que ustedes vean bien, ¿cuánto es el ángulo entre este desplazamiento y la fuerza de fricción? Mírenla. ¿Qué ángulo hay entre estas dos flechitas, mire? ¿Cuánto? 180 grados, ¿cierto? Porque una va para la izquierda, la otra va para la derecha. Hay un ángulo, bueno, dejémoslo ahí. Hay un ángulo de 180 grados. Entonces aquí me toca por coseno de 180 grados. Bueno, si hacemos los cálculos, el trabajo nos da... Esto nos da menos 784. Ojo con lo siguiente, miren las unidades, me queda newton y me queda metros. Siempre que tengamos newton por metro, recuerde que esto es joules. Los joules los simbolizamos con una J, joules. ¿Listo? El trabajo fue de menos 784 joules. Ahora, ¿por qué negativo? Porque fíjese que esta fricción no realiza trabajo, se opone al trabajo. Entonces este negativo quiere decir que hay una oposición al trabajo de 784 joules. Entonces, si este niño quiere mover a este niño, tendrá que ejercer como mínimo 784 joules en sentido opuesto para vencer la fricción y para hacer que el niño se pueda desplazar. El 8.8 dice, un trineo es arrastrado 12 metros, una distancia de 12 metros. Entonces acá esta distancia, que aquí me dicen X, son 12 metros. ¿Listo? Un trineo es arrastrado una distancia de 12 metros por medio de una cuerda. Imagínese que acá yo tengo una cuerda, ¿cierto? Una cuerda, y que hay alguien alando, bueno, dice que el trineo es arrastrado. Hay alguien arrastrando esa cuerda, ¿listo? Entonces, hay alguien alando de la cuerda y está arrastrando ese trineo, listo. Por medio de una cuerda con una tensión constante de 140 newton. Entonces, fíjese que aquí me dan el valor de la fuerza, me dicen 140 newton, la fuerza que se aplica sobre la cuerda. La tarea requiere 1200 joules de trabajo. Ojo, ya me están dando el valor del trabajo, 1200 joules de trabajo. Entonces, ¿qué me preguntan?
¿Qué ángulo forma la cuerda con el suelo? Fíjese que aquí me están preguntando por este ángulo teta. Obviamente suponemos que esto se desplaza en esta dirección, en la dirección horizontal. Esa sería la dirección del desplazamiento, que es paralelo al suelo. ¿Y qué ángulo forma la cuerda con respecto al suelo o con respecto a la paralela al suelo? ¿Listo? Ese ángulo teta. Entonces, ¿qué aplicamos? Pues ahí aquí está la ecuación de trabajo, ¿no? Recuerden que trabajo es la fuerza que yo aplico por la distancia por el coseno del ángulo. Y sería muy sencillo, ¿sí o no? Porque me dan el trabajo que son 1200 joules, que lo expreso Newton metro. Recuerde que los joules son Newton metro. Igual, la fuerza que se aplica, 140 Newton. La distancia, 12 metros, porque la dan en el problema, 12 metros. Y por el coseno del ángulo, ¿no? De ahí despejo el coseno del ángulo. Estos dos, 140 y 12 metros, ¿qué le están haciendo al coseno? Pasa a dividir. O sea que el coseno del ángulo es el resultado de dividir ¿quién? 1200 Newton metro entre 140 por 12. Y esto también sería Newton metro, ¿no? Porque los 140 son Newton y los 12 son metros. ¿Qué pasó con las unidades? Me quedé sin unidades, ¿sí o no? ¿Por qué me quedaré sin unidades? Porque es un ángulo, correcto. Y entonces, coseno teta igual, o bueno, de una vez, ¿cómo es que se saque el ángulo? Arco coseno o coseno a la menos 1, ¿no? Entonces, el ángulo es coseno a la menos 1 del resultado de dividir, bueno, aquí podría cancelar un 0 con un 0, ¿sí o no? Doceava una, o sea, dividir 1 entre 14. Recuerde que la calculadora debe estar en DEC, entonces teta les da, bueno, esto nos da 85.9 grados, aproximadamente 86 grados. Ese es el ángulo con el que debe estarse alando aquí la cuerda para lograr desplazar este carrito. Y antes de continuar, ¿ya te suscribiste? ¿Qué esperas? Suscríbete al canal, activa la campanita para que cada que suba un ejercicio de estos o de otros temas te beneficies, seas el primero en ver el material. Y recuerda, somos una comunidad. Si te gusta mi trabajo, apóyame, ve al botón unirse, vuélvete miembro de esta comunidad desde $2.5, muy económico para ti, y apoyas mi trabajo, me beneficias a mí y te beneficias tú. Bueno, continuemos con el video. Vamos con el ejercicio 8.9, este es de trabajo resultante. Uno habla de trabajo resultante cuando hay varias fuerzas actuando sobre un objeto. Por ejemplo, si yo tengo esta masa que está sobre este plano inclinado, fíjese, y estoy tratando de subirla, entonces al tratar de subirla aplicaré una fuerza P, la cual hace trabajo, que es la fuerza que yo hago para subir el objeto. Hay una fuerza que se opone, que es la fuerza de fricción. Hay una fuerza que me ala el objeto hacia abajo, que es la fuerza de gravedad, o sea, que es el peso del objeto. Y hay una que hace la superficie al objeto, que es la fuerza normal, ¿cierto? Cada una de estas aporta cierta cantidad de trabajo para lograr que el cuerpo se desplace o no se pueda desplazar. Entonces, hablamos en ese caso de trabajo resultante. Y el trabajo resultante hay dos maneras de calcularlo. Ojo, por cualquiera de las dos maneras da lo mismo. Primera manera de calcular el trabajo resultante. Una primera manera de calcular el trabajo resultante es como la sumatoria de los trabajos hechos por cada fuerza. Entonces, si hay n fuerzas, pues sumaré todos los trabajos que hizo cada una de las fuerzas. O sea, aquí voy a calcular un trabajo 1, un trabajo 2, un trabajo 3, hasta un trabajo n. Porque se supone que hay n fuerzas, entonces hacen n trabajos. ¿Cómo calculo ahí? Fuerza por distancia, la respectiva fuerza, por la distancia, por el coseno del ángulo. ¿Listo? Y al final sumaré. Recuerde que estos resultados pueden dar positivos o negativos. Aquí en los problemas anteriores vimos como, por ejemplo, acá el trabajo daba negativo, ¿no? Entonces los trabajos pueden dar positivos o negativos
hago la suma algebraica y obtengo el trabajo resultante. Esa es una manera. La otra manera de calcular el trabajo resultante es fuerza resultante. Primero hallo la resultante de todas las fuerzas, multiplico por la cantidad de distancia y multiplico por el ángulo que forme esa fuerza resultante con la dirección de desplazamiento. ¿Listo? Y esta es la manera que más se utiliza debido a que es muy fácil calcular las fuerzas resultantes. Entonces, por ejemplo, de estas fuerzas que está viendo usted acá, yo puedo sacar la resultante. La resultante irá en alguna dirección. Recuerde que por segunda ley de Newton, la resultante debe ir en la dirección del movimiento. O sea que si este objeto sube, es porque la resultante va hacia arriba. Y ahí es muy sencillo calcular el trabajo como la fuerza resultante por la cantidad de desplazamiento, y el ángulo sería 0 grados, porque la fuerza resultante va en la misma dirección del desplazamiento. Bueno, miremoslo en estos tres problemas. Listo, primer problema dice, una fuerza media de 40 newton. Entonces aquí está, miren, una fuerza media de 40 newton comprime un resorte hasta una distancia de 6 centímetros. Entonces aquí está mi resorte, fíjese, estaba en azul, lo comprimí en una distancia de 6 centímetros. Me dicen, ¿cuál es el trabajo realizado por la fuerza de 40 newton? Entonces, lo primero que usted debe hacer en este tipo de ejercicios es marcar el desplazamiento. ¿Cómo fue la dirección de desplazamiento de ese cuerpo? Entonces, fíjese, estaba acá, comprimió el resorte, la fuerza, e hizo que se desplazara. Mire, esta sería la dirección de desplazamiento. Yo la dibujo con línea discontinua, o sea, con línea entrecortada, ¿cierto? Entonces, esa sería la dirección de desplazamiento del elemento, del objeto, de la masa. En esta dirección se desplazó el objeto. ¿En qué dirección va la fuerza? Fíjese que va en la misma dirección del desplazamiento. ¿Qué ángulo hay entre este desplazamiento y esta fuerza? 0 grados, porque van en la misma dirección, ¿cierto? Luego el trabajo, ojo, el trabajo hecho por la fuerza F es igual a los 40 newton de fuerza por los 6 centímetros que pasados a metros me da 0,06 metros, ¿cierto? Dividido en 100 para pasar de centímetros a metros, y por el coseno de 0 grados. ¿Listo? Y ahí el trabajo hecho por la fuerza F, 4 por 6, 24, coseno de 0 es 1, ¿no? Entonces esto nos dará 2.4 newton por metro, ¿verdad? Bueno, 2,4, y fíjese que este trabajo es positivo, porque coseno de 0 me da 1 positivo. Entonces ese trabajo me queda positivo. Y es el trabajo que hace la fuerza para comprimir ese resortico. Bueno, ahora dice, ¿qué trabajo realiza el resorte? Trabajo que hace el resorte. ¿Qué acción hace el resorte sobre la masa? Fíjese que yo estoy comprimiendo el resorte a través de la masa. O sea, yo empujo la masa y comprimo el resorte. Y yo empujo con esta fuerza de 40 newton. ¿Qué hace el resortico? ¿Se deja? No, ¿cierto? El resorte genera una reacción. ¿De qué valor es la fuerza de reacción que hace el resorte? Entonces coloquemos acá F del resorte. Ahí está. ¿De qué valor es la cantidad de fuerza que hace el resorte? Pues del mismo valor que yo le hago. Si yo hago 40, pues el resortico me devuelve 40, ¿cierto? Entonces acá, ojo, el trabajo hecho por el resorte. Entonces aquí trabajo. Entonces, el trabajo hecho por el resorte será igual. La fuerza que hace el resorte, que son 40 newton, ¿cierto? La reacción. Por la longitud de desplazamiento 0,6 metros, eso no cambia. Por el coseno de ¿cuánto? 180 grados. Porque fíjese que el resorte, la fuerza del resorte es hacia la derecha y el desplazamiento del objeto es hacia la izquierda. El ángulo entre los dos es 180 grados. Luego, el trabajo que hace el resorte me da menos 2.4 newton por metro. Y listo,
el trabajo hecho por el resorte. Finalmente, la otra pregunta me dice que cuál es el trabajo resultante. Entonces, ¿cómo calculo el trabajo resultante? En este caso, fíjese, trabajo resultante es la sumatoria de los trabajos individuales hechos por cada fuerza. O sea, tengo que sumar 2.4 newton por metro, sumarlo ¿con quién? Con menos 2.4 newton por metro. ¿Cuánto me da esa suma? Entonces el trabajo resultante, ¿cierto? ¿Cuánto es ese trabajo resultante? 0 joules de trabajo, ¿listo? Ese es el trabajo resultante, porque la cantidad de fuerza que hago es exactamente igual al valor de la resistencia del resorte. Vamos con el ejercicio 8.10. Una fuerza horizontal de 20 newton. Entonces, bueno, leámoslo todo. Arrastra un pequeño trineo 42 metros sobre el hielo a velocidad rápida. Bueno, hagamos el dibujo hasta ahí. Ahí está el trineo. Se supone que el niño aplica una fuerza de 20 newton. Entonces ahí está. La fuerza de 20 newton arrastra ese pequeño trineo una distancia de 42 metros sobre el hielo y dice que, ojo, este dato es clave. Aunque parezca ahí simplemente información irrelevante, velocidad rápida, sobre el hielo a velocidad rápida. Fíjense que me dice velocidad rápida, pero esta velocidad es velocidad constante. Es constante, pero es velocidad rápida, ¿listo? Pero es velocidad constante. Eso ya vamos a ver en qué lo aplicamos. Hay el trabajo realizado por las fuerzas de tracción y la fuerza de fricción. Entonces, si este es el trineo y este es el piso, el hielo, digámoslo, ya sabemos que existe una fuerza que se opone al movimiento, que es la fuerza de fricción, y que esa fuerza está sobre el piso. Entonces, recordemos que la fuerza de fricción siempre actúa en sentido contrario al movimiento. Obviamente, esta es la dirección de movimiento del cuerpo, esta línea punteada es la dirección de movimiento, la dirección de desplazamiento. Listo, la fuerza en sentido contrario a la línea naranja, listo, la fuerza de fricción. Y entonces van a estar presentes la fuerza de 20 newton, la fuerza de fricción. Y está presente también este hecho, que el cuerpo se mueve a velocidad constante. Si el cuerpo se mueve a velocidad constante, aquí hay una implicación. ¿Qué implica esto? Que la aceleración es cero. Ojo, la aceleración es cero. Y si la aceleración es cero, si yo me voy a la segunda ley de Newton, recuerde, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, y yo reemplazo esta aceleración como cero, independiente del valor de la masa, me va a quedar que la sumatoria de fuerzas tiene que darme cero. Entonces, en una situación donde la velocidad es constante, la suma de las fuerzas tiene que dar cero y es un caso de equilibrio. ¿Listo? Las fuerzas están en equilibrio, aunque el cuerpo sí se mueve, pero las fuerzas están en equilibrio. ¿Eso qué quiere decir? Que si este par de fuerzas deben estar en equilibrio, ¿cuánto debe ser el valor de la fuerza de fricción? 20 newton, ¿cierto? 20 newton su magnitud, pero debe ir en sentido contrario a esta fuerza de tracción. ¿Estamos claros? Por eso es importante este hecho de la velocidad rápida. Bueno, y ahora sí, teniendo claro eso, pues hay una implicación. Si yo calculo el trabajo resultante, resulta que el trabajo resultante me va a dar 0 julios. Porque recuerde que el trabajo resultante lo puedo calcular como la fuerza resultante por el desplazamiento. Y aquí estamos diciendo, la fuerza resultante es la que se obtiene de la sumatoria de fuerzas. Y esa fuerza resultante, mire cuánto está dando. 0. Entonces, si esta fuerza resultante es 0, pues el trabajo resultante es 0. Mas no implica que no se hizo trabajo. Sí se hizo trabajo. Y es más, yo puedo calcular el trabajo que hizo la fuerza de tracción. El trabajo que hizo la fuerza de tracción son los 20 newton por la longitud de desplazamiento, los 42 metros, ¿cierto?
por el coseno del ángulo que hay entre, mire la dirección del desplazamiento, la línea naranja punteada es la dirección de desplazamiento, y mire la dirección de la fuerza de 20 newton. ¿Qué dirección hay entre estos dos vectores? 0 grados. Entonces aquí sería coseno de 0 grados. El coseno de 0 grados es 1, ¿cierto? Y entonces el trabajo que hizo la fuerza de tracción será 20 por 42, 42 por 2, 84, 840 newton metro, y será positivo. Ahora, si yo calculo el trabajo que hizo la fuerza de fricción, pues serán 20 newton por 42 metros, porque durante todo el tiempo estuvo actuando esta fuerza de fricción, durante todo el tiempo, por el ángulo que hay entre el desplazamiento, mire la dirección de desplazamiento y mire la dirección de la fuerza de fricción. ¿Qué ángulo hay entre esos dos vectores? 180 grados, entonces aquí será por coseno de 180 grados. Este trabajo hecho por la fuerza de fricción, fíjese, me da menos 840 newton metro, me da negativo, ¿cierto? Bueno, y si hago el método largo, sumo los trabajos, la sumatoria de los trabajos, ¿cuánto me da? 0, porque me quedaría 840 newton metro más menos 840 newton metro, ¿cierto? Y esta sumatoria de los trabajos me da 0, pero yo ya lo sabía, porque ya había dicho que si la fuerza resultante es 0, ¿cierto? La fuerza resultante es 0, entonces el trabajo es 0. Dice el ejercicio 8.11, un bloque de 10 kilogramos es arrastrado 20 metros por una fuerza paralela de 26 newton y un mu sub k de 0,2. Pregunta, ¿cuál es el trabajo resultante y qué aceleración se produce? Cuando hay aceleración, contrario al ejercicio anterior, sí hay trabajo resultante, sí hay aceleración. Bueno, ahí está el gráfico de la situación. Entonces, fíjese, este bloque es arrastrado aplicándole una fuerza de 26 newton paralela al piso, ¿no? Por donde se está arrastrando. La fuerza es paralela, fíjese, con el piso. Hay fricción, cuyo coeficiente de fricción cinético, o sea, el de movimiento, después de que arranca, hay un coeficiente de fricción cinético de 0,2. Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas están actuando aquí sobre este bloque, sobre esta caja? Bueno, y ahí está sobre la cajita las fuerzas que actúan. Está la fuerza de fricción, que, ojo, es contraria a esta flechita. Esta flechita de arriba es la dirección de desplazamiento. Miren hacia dónde se desplaza. Entonces se está desplazando hacia la derecha, ¿sí o no? Luego la fricción actúa hacia la izquierda. Siempre va contraria a la dirección de desplazamiento. La fuerza de 26 newton, que siempre va en la misma dirección de desplazamiento. También está el peso de la cajita, que es vertical y hacia el centro de la Tierra. Yo la puedo dibujar desde el centro o llegando hacia el centro, como yo quiera. Y la fuerza normal, que es la que le hace la superficie de apoyo, en este caso el piso, a la cajita. Son las fuerzas que actúan. ¿Listo? Bueno, sabemos que hay fuerza resultante, entonces vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Listo? Pero vamos a trabajar por ejes. Entonces, voy a considerar las fuerzas horizontales, las voy a considerar en el eje X. Y las fuerzas verticales las vamos a considerar paralelas o sobre el eje de las Y. ¿Listo? Y aquí está nuestro eje Y. Entonces está nuestro sistema coordenado, eje X, eje Y. Listo, entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X. ¿Listo? Fuerzas en X. Entonces, está presente, ojo, la positiva, los 26 newton, ¿cierto? La negativa, que vaya hacia X negativa. Mire que X positivo va hacia la derecha. ¿Cuál va hacia la izquierda? La fuerza de fricción. Que de una vez... Entonces, negativa la fuerza de fricción, pero de una vez la voy a calcular. ¿Cómo se calcula la fuerza de fricción? Mu multiplicando el coeficiente de fricción
en este caso cinético, por la normal. ¿Listo? ¿Hay más fuerzas horizontales? No, solo esas dos. Entonces ya cierro mi ecuación igualando al valor de la masa. Me dicen que la masa son 10 kilogramos por el valor de la aceleración. Mire que una de las preguntas del problema es que ¿cuánto es la aceleración? En este caso, la aceleración en la dirección X. Bueno, aquí cambié la n mayúscula por n minúscula para la normal, para no confundir la normal con los newton. ¿Listo? Ahora, fíjese que hay dos incógnitas en el problema, normal y aceleración en X. La normal siempre la voy a calcular haciendo la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, si yo hago sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y, hay algo aquí especial con la aceleración en Y, ¿qué es? Que la aceleración en Y es 0, porque el cuerpo se desplaza todo horizontalmente, o sea, en X y nada en Y. Entonces, como no hay movimiento en Y, la aceleración en Y es 0, o sea, la sumatoria de fuerzas en Y es 0. Como solo hay dos fuerzas en Y, fíjese, está el peso y está la normal. Entonces, si la suma de las dos me tiene que dar 0, bueno, aquí lo podemos hacer la ecuación, ¿cierto? Podemos hacer la ecuación que, ¿cuál sería la positiva? Si yo tomo las positivas siempre hacia arriba, la normal, ¿cierto? Entonces me quedaría normal menos peso, que sería negativa, igual a 0, porque solo están las dos. Si yo paso el peso al otro lado, entonces me queda que la normal es igual al peso. Pero el peso, recuerde, el peso se halla siempre como masa por gravedad. Luego, la masa 10 kilogramos por la gravedad 9,8, 10 por 9,8, 98, y eso le da en newton. Entonces, la normal es igual al peso, que vale 98 newton. O sea que la normal es 98 newton. Quiere decir que esos 98 newton usted los va a venir y los va a reemplazar acá. Y entonces, ¿cómo le queda esa ecuación? 26 newton menos 0.2 por 98 newton, ¿cierto? Igual a la masa, que son los 10 kilogramos, por la aceleración en X, que no la conoce. La única incógnita acá es la aceleración en X. La despeja. Hace 26 menos 0,2 por 9,8 y a ese resultado lo divide en 10, porque el 10 que está multiplicando bajaría a dividir al resultado. Y eso le da una aceleración en X de 0,64. Las unidades, ojo, el resultado de esta resta son newton, ¿cierto? Y los newtons son kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Pero el resultado de esta resta lo va a dividir en 10 kilogramos, o sea, va a dividir esto en kilogramos. Estos kilogramos con estos kilogramos lo va a cancelar, aquí me comí el cuadrado, metro sobre segundo cuadrado, y entonces la aceleración le queda en metros sobre segundo cuadrado, y ahí está con la respuesta del problema. Ahora, la otra pregunta del problema es el trabajo resultante. Entonces recuerde que el trabajo resultante, una manera de obtenerlo es la fuerza resultante por el desplazamiento. Fuerza resultante por el desplazamiento. Pero resulta que la fuerza resultante, esta fuerza resultante, mire, es el resultado de esta suma de fuerzas en la dirección del movimiento. Y esa fuerza resultante también se puede obtener como masa por aceleración resultante, que la aceleración resultante es la de X. Luego, esta fuerza resultante es la masa, que son los 10 kilogramos, por la aceleración, que es 0,64 metros sobre segundo cuadrado. Si hago este producto, este resultado me da el resultante de todas estas fuerzas y va en la dirección del movimiento. ¿Listo? Y entonces, ¿qué digo? Que trabajo resultante es igual a 10 kilogramos por 0,64 metros segundo cuadrado, que nos da la fuerza resultante, y esto por la longitud del desplazamiento, que en el problema me lo dan y es 20 metros. Luego, el trabajo resultante es 128 joules, que esa es la respuesta del problema. En la descripción del video les dejo el PDF de los 4 ejercicios que hicimos de trabajo.